Primero voy a empezar dando la relación entre ciencia, ética y fe. La ética sería la ciencia que estudia los actos humanos que se encaminan para alcanzar o buscar el fin último del hombre. Por otro lado, la ciencia se llama a la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Por último, la fe es la creencia y la esperanza personal en la existencia de un ser superior que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial en su vida. Entonces, ya definidos los tres conceptos, podemos establecer una relación entre ellos. En un principio podemos decir que la ética, si la empezamos a relacionar con la fe, en ese momento estaríamos pensando en que los actos realizados que son estudiados por la ética tendrían que estar condicionados estrictamente con la fe. Porque si existe la fe, quiere decir que existe un Dios o alguna entidad parecida que establezca las normas que conlleva la religión que describe a ese ser. No obstante, la ciencia también está extremadamente relacionada con la ética, ya que para descubrir algunos aspectos de la materia existentes del universo, resulta que hay que hacer acciones que tienen que ser estudiadas muy de cerca por la ética, porque no todo es color de rosas. Y bueno, y enganchándome a lo que dije recién, en ese momento se relacionan los tres conceptos, diciendo que si la fe está apegada a la ética y a su vez, si la ética está apegada a la ciencia, podemos decir que si existe fe, tanto la ciencia como la ética deben cumplir las mismas normas y tratar de llegar así a un mismo objetivo. Cambiando de tema, ahora voy a hablar de la antropología. Para mí, la antropología surge de la pregunta que para algunos oídos es simple, pero para otros es bastante compleja. ¿Qué es el hombre? En primer lugar, el hombre se puede empezar a definir como algo que se manifiesta a sí mismo como un ser físico corpóreo, uno de los tantos que pueblan el vasto universo. El mismo se experimenta como un ser viviente que ejerce operaciones vitales para poder vivir. En segundo lugar, y para mí la característica más importante, es que el hombre es capaz de trascender el mundo físico, es decir, poder salir de su cuerpo físico y también del mundo para ir a un lugar que no respeta las leyes naturales. Allí todo rige por las leyes espirituales, que van más allá de la comprensión humana, pero aún así todos los humanos podemos llegar a ese lugar si queremos. Conclusión, el hombre está hecho de un cuerpo físico y un espíritu, que lo podríamos llamar alma. Según la tradición bíblica, el humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, o sea, se refiere al dominio concedido al hombre sobre las demás criaturas, y a partir de allí a la dignidad del ser humano. Y hablando desde otra perspectiva, según la filosofía griega, estamos hechos de un microcosmos, es decir, el hombre es parte del universo visible y lo corona. Sosteniendo estas dos definiciones del hombre, se crea un concepto nuevo, el de animal racional o animal espiritual. Además, este ser cumple con los grados más altos de perfección sobre todos los animales existentes. Su naturaleza lo hace superior a todos los seres vivos, ya sean plantas u otros especímenes. En este estudio se dice que las características racionales, intelectuales y espirituales son equivalentes. En consecuencia de su racionalidad y las otras características nombradas, surgen las otras formas que tiene el hombre de expresarse. Existen las potencias, que se refieren a los actos que el alma ejerce, y por consiguiente a esos actos
Se clasifican tres distintas dimensiones que son la vegetativa, que se refiere a toda esa esfera de nuestro ser inconsciente e involuntaria, donde tienen lugar aquellas acciones tendientes a la generación y a la conservación del propio cuerpo. La dimensión sensitiva tiene que ver con aquella esfera donde se realizan nuestras acciones sensibles, esto es, la actividad de nuestros sentidos, vista, oído, olor, etc. Y de nuestras tendencias o instintos, tendencias sexuales, pasiones, afectos, etc. La dimensión intelectual es la más alta, la específicamente humana. En ella tienen lugar los verdaderos actos humanos, los actos del conocimiento intelectual y de la voluntad libre. Es el reino del espíritu y de la libertad del hombre. También existe la voluntad, que ésta ama y desea el bien. Por ella deseamos y amamos los bienes universales, Dios, la patria, la justicia, etc. De esta surge el acto voluntario, que es el acto humano propiamente dicho y el objeto propio de la ética. Todas estas características del hombre que nombré anteriormente actúan una sobre la otra, es decir, que coexisten una sobre otra. Al ser así, todas actúan simultáneamente. Para encontrar una definición apropiada de la palabra libertad, podemos decir que es la capacidad de obrar espontáneamente sin coacción. No se puede hablar de una sola definición de libertad, puesto que depende del enfoque que le dé la persona y pueden ser semejantes pero no iguales. Podemos obtener algunas definiciones de libertad. Tenemos la libertad física, que se refiere a moverse sin impedimentos de carácter físico, es decir, libremente. La libertad psíquica, que está relacionada con el libre albedrío, se puede expresar como pensar libremente y cosas así. A esta se le suma otra libertad que sería la libertad del ejercicio, que se refiere a llevar a cabo ese pensamiento o no llevarlo a cabo. Eso depende de cada uno. Luego está la libertad moral, que es la posibilidad de elegir sin coacción, subtracción de otra cosa. Esto solo existe en los seres con alma y cuerpo, o sea, nosotros, y pertenece a los dos componentes del hombre, es decir, el cuerpo y el alma. También existen distintos tipos de pasiones, como la pasión corporal, la pasión animal y entre otros. Bueno, con esto termino el video. Muchas gracias. Saludos.